Saludos a todos, estamos comenzando la novena lección sobre mitos y realidades en diseño de sistemas rociadores, en precálculo de sistemas rociadores, y el día de hoy vamos a tratar el precálculo de redes de mangueras y de sistemas combinados de rociadores y mangueras. Bien, ¿y por qué incorporamos el tema de las mangueras en el análisis de los rociadores? Porque si bien es cierto, son dos conceptos totalmente distintos, extinguir un incendio con mangueras o con rociadores, ambos están íntimamente ligados a través de dos normativas, que es la NFPA 13, que es para diseño de sistemas rociadores, y la 14, que es para diseño de redes de mangueras. Entonces, antes de comenzar esta lección, quiero explicarles que existen básicamente tres métodos de protección contra incendio a base de agua. Primero, lo que hemos venido estudiando hasta el día de ayer, hasta la anterior lección, es extinguir el incendio con rociadores. Básicamente, controlar o extinguir el incendio con una red de rociadores. El segundo método va a ser proteger y extinguir el incendio con una red de mangueras. Y el tercer método es aplicar un sistema combinado de rociadores y mangueras. El primer método está regulado por la NFPA 13, el segundo método por la NFPA 14 y el tercer método combina ambas normas. Y ambas normas establecen los mismos requisitos para que esta combinación se haga realidad. La filosofía de los métodos, básicamente en el primer método, extinguir el incendio con rociadores, se basa en el concepto de que los rociadores van a extinguir el fuego, por lo menos lo van a controlar, y las mangueras son únicamente un complemento para esa extinción. El precepto, a pesar de que no es tan cierto, de que los rociadores solo controlan el incendio, normalmente lo extinguen, pero como existe la probabilidad de que no lo lleguen a extinguir, sino solo controlar, se basa en que los rociadores van a controlar el incendio y las mangueras solamente se van a aplicar como un complemento para lograr el confinamiento del fuego y la extinción total. Entonces, bajo el concepto del método 1, rociadores, las mangueras tienen un tratamiento totalmente distinto a lo que tendría que ver con extinguir incendios con mangueras como método primario. El método primario de la norma NFPA 13 es extinguir el incendio primero con los rociadores hasta controlarlo y después con las mangueras para confinar. El segundo método se basa en que el incendio se va a detectar y se va a extinguir únicamente con el uso de mangueras, no hay rociadores. Las mangueras son las que van a extinguir el fuego, ya sea a través de los ocupantes, con mangueras de 1,5 pulgadas, mangueras de pequeño diámetro, o a través de los bomberos, quienes al llegar al incendio pueden conectar sus mangueras que traen en los camiones al piso o al lugar, a la conexión de manguera de 2,5, en este caso son mangueras de 2,5, o incluso mangueras de 1,5 también, pero las conexiones que se disponen en las edificaciones para que ellos puedan hacer su conexión. De manera tal que se va dejando en cada lugar, en cada piso, en cada zona, en cada montante, en cada escalera de evacuación, una válvula para bomberos que ellos van a usar para conectar sus mangueras contra incendio. El tercer método, que es un sistema combinado de rociadores y mangueras, donde la 13 y la 14 se convergen, ambas convergen, asume que el incendio va a ser controlado y extinguido con los rociadores y o las mangueras, de manera tal que si los rociadores fallan para extinguir el incendio, son las mangueras las que van a terminar de extinguir el incendio. Y viceversa, si las mangueras fallan para controlar el incendio o para extinguirlo, los rociadores van a actuar complementando el ataque manual. Entonces, en resumen, tenemos método 1, rociadores, método 2, mangueras, método 3, sistema combinado de rociadores y mangueras. Como nosotros hemos tratado hasta la clase anterior todos los precálculos para sistemas de rociadores,
en los que se incorporan pequeños caudales para mangueras. El día de hoy lo que vamos a hacer es tratar el tema del método 2 y 3, es decir, mangueras y sistemas combinados de rociadores y mangueras. Pero para que se entienda un poco, y es una pregunta tan repetitiva, en la cual estos conceptos de método 1, 2 y 3 convergen y se confunden entre ellos, es necesario hablarles un poquito de estadística y termodinámica, para que se entienda cuáles son las grandes diferencias entre controlar y extinguir un incendio con rociadores y con mangueras. Son conceptos diametralmente opuestos y tienen que ver mucho con las estadísticas y termodinámica que vamos a tratar. Cuando pasemos a esta parte de la lección, que si bien estamos trasladándonos del concepto hidráulico al concepto termodinámico, vamos a sentirnos un poco alejados de los objetivos de elección, pero finalmente la hidráulica no es una herramienta secundaria. Realmente lo que estamos tratando es termodinámica, dinámica de incendios. Mientras no se entienda que el diseño de un sistema de rociadores o una red de mangueras no tiene que ver nada con un cálculo hidráulico, sino realmente con termodinámica y dinámica de incendios, no vamos a poder comprender la importancia que tiene converger ambos temas, la hidráulica y la termodinámica, para poder entender los principios que están detrás del el chorro de agua que lanza un rociador o lanza una manguera. Y por qué hay tantas diferencias entre ambos conceptos. Bien, estadísticamente sabemos, estos son mitos. Un mito dice que los rociadores están sujetos a fallar con frecuencia. Ese mito se podría romper mirando un poco las estadísticas de la norma NFPA 13 desarrolladas. Ustedes pueden bajar esos estudios de estadísticos que hacen cada cierto tiempo. El último ha sido hecho hace unos 3 o 4 años por lo menos, que se ha encontrado de que 91% de los rociadores han operado en caso de incendio. Estas son estadísticas americanas que nos pueden servir como referencia básicamente, ya que el uso masivo de rociadores en los Estados Unidos permite y las organizaciones de los cuerpos de bomberos han permitido obtener estas estadísticas. Entonces, según esas estadísticas, ha habido 91% de casos en que los rociadores en caso de incendio han operado y 9% de rociadores que no han operado. ¿Sí? Esto lo deben sumar a la probabilidad de un incendio, que es realmente baja, ¿no? Por decir de una manera, 1 entre varios millones de probabilidades de que tenga un incendio multiplicado por el 9% de que mis rociadores no funcionen o no operen. Entonces la probabilidad de que sucedan ambos escenarios es bastante baja. Es como sacarse la lotería 2 veces, ¿sí? El mismo día. Entonces me incendia y encima mis rociadores no funcionan. Pero pasa, y es 9%. Eso. 9% de 1 sobre 1.000.000% de probabilidades. Una vez que los rociadores, mito 2, operan, no garantizan que el fuego sea controlado o extinguido. De ese 91% que vimos en la diapositiva anterior, ¿cuántos rociadores operaron y no fallaron? La estadística de los rociadores que han operado y no han fallado nos lleva a un 96% de veces. Y un 4% de rociadores que han operado y han fallado. Entonces, la efectividad total del sistema de rociadores va a ser la multiplicación de la probabilidad de que no operen, la probabilidad de que operen y la probabilidad que fallen luego de haber operado. ¿Sí? O en todo caso la efectividad, sería la probabilidad que operen por la probabilidad que operen y no fallen. Esa es la efectividad total. Entonces en esta diapositiva estamos sumando ambos efectos. La efectividad total del sistema de rociadores sobre el universo instalado va a ser el 91% de rociadores que operaron por el 97% de los que operaron y no fallaron. Y eso me va a dar una efectividad total real de 87%. ¿Ok? Fíjense ese dato importante en la cabeza, porque ese es básicamente lo que está ahora estadísticamente trabajando a nivel de Estados Unidos sobre las probabilidades de que los rociadores no extingan el fuego. 87% de las veces que los rociadores operaron, no fallaron.
Un poco para complementar, ¿cuáles son las causas principales de las fallas de los sistemas rociadores? Acá está un poco el resumen de las causas, ya lo pueden leer ustedes, pero principalmente los rociadores no han operado en 81% de las veces por error humano, 13% por falta de mantenimiento y 5% por errores de diseño. Y cuando operaron y fallaron, 79% ha sido por error de diseño, 14% por mantenimiento y 7% por error humano. Acá están las decisiones, básicamente las causas, ¿no? Cierre de válvula sigue siendo una causa principal, 64% de las veces, y hay otras como falta de mantenimiento, componente fallado, sistema inapropiado, división de corte. Y cuando el rociador operó y falló, es que el agua no alcanzó el fuego, el principal razón, o que no había suficiente agua descargada por el rociador, ya sea por una obstrucción o ya sea porque el sistema no ha estado convenientemente diseñado, o ha sido inapropiado, falta de mantenimiento, o alguien decidió cortar o cerrar la válvula, o hubo un componente dañado. Entonces, un poco para ver termodinámicamente esto, vamos a verlo primero hidráulicamente. Hay un mito que dice que los rociadores requieren grandes volúmenes de agua para operar satisfactoriamente. Acá estamos viendo una estadística del mismo estudio que me dice que el 74% de los incendios se han apagado con tan solo un rociador. 14% con 2 rociadores, 4% con 3, 2% más con 2, y vamos acumulando los porcentajes de manera tal que podemos decir que, como normalmente se diseña para un poco más de 10 rociadores para todos los riesgos, podríamos decir que el 98% de los incendios no han salido hidráulicamente fuera de control. Es decir, se han usado menos de 10 rociadores. Y no hay sistema diseñado normalmente para menos de 10 rociadores, salvo unos casos que son los rociadores de respuesta rápida, ¿no? En esta estadística no está disgregado rociadores de respuesta estándar y rápida. En respuesta rápida podría llegar a ser hasta 5 rociadores que se pueden calcular, o fuegos residenciales, incendios residenciales. Entonces, pero estadísticamente vamos a asumir que el 98% de los incendios se apagan con 10 rociadores como máximo y que 74% con tan solo un rociador. Para llevar esto a un análisis hidráulico, yo he hecho un estimado, esto sí es propio mío, no es parte del estudio, que en promedio un rociador descarga 25 galones por minuto. Y un incendio combatido con mangueras, con 2 mangueras contra incendio, un incendio bastante grande, en promedio usan los bomberos 500 galones por minuto. Quiere decir que de cierta manera se podría decir que la equivalencia del ataque de los bomberos con respecto a los rociadores serían 20 rociadores abiertos, que obviamente sería prácticamente todo el universo de estos casos, o casos raros, un 1% nada más. O sea que lo que quiere decir esto es que normalmente en el 99% de los casos los bomberos van a descargar más agua y mucho más agua que los rociadores para extinguir el incendio. Si estas estadísticas las llevamos a una tabla, yo he hecho una tabla de Excel, he puesto los porcentajes del número de rociadores y veces que ha funcionado, o porcentaje de veces que ha sido apagado con este número de rociadores, y estamos calculando que en promedio el 74% de los incendios se han apagado con tan solo 25 galones por minuto de agua. Acá no vamos a meter el análisis del tiempo, ¿ya? Para que no me interese el volumen, solamente me interesa el caudal. Es decir, que en promedio el universo de los 74% de incendios que se han apagado con un rociador me da que en promedio esos 74% de incendios se han apagado, todos ellos juntos, con 1850 galones por minuto de agua. Ese mismo universo de 34% hubiera usado 37.000 galones por minuto de agua, que básicamente lo que estamos haciendo,
voy a abrir mi calculadora, es aplicar 500 galones por minuto por 0.74 veces que ha pasado. ¿Sí? Por 1000. Perdón, por 100. Bien. Entonces, en un universo de 100 incendios o de 100% de incendios, los bomberos hubiesen utilizado 37.000 galones de agua por minuto contra 1.850 galones por minuto de agua que solamente han usado los rociadores. Es decir, ha habido una reducción en consumo de agua de más o menos 95%. A medida que se van abriendo más rociadores, acá volvemos a hacer el cálculo, ¿sí? Agarremos el otro para que se entienda. El 14%, voy a hacerlo para no multiplicar por 100, el 14% de los incendios se han apagado con 50 galones de agua. 14 por 50, 700 galones por minuto. Esos mismos 14% se hubiesen apagado con 7.000 galones de agua. Y así vamos haciendo para el 4% restante, 4 por 75 galones por minuto, 3 rociadores abiertos, estamos asumiendo que son 25 galones por minuto de agua por rociador, se hubiese apagado con 300 galones, pero si hubiesen llegado los bomberos, se hubiese apagado con 2.000 galones por minuto. Entonces, haciendo ese análisis para ver cuánta agua consumen los bomberos, cuánta agua consumen los rociadores, vamos a llegar a un promedio de 4.730 galones por minuto con que se apagó este 100% de universo de incendios contra 50.000 galones por minuto de agua que usaron los bomberos. Es decir, esto me puede dar luces de la efectividad de los rociadores en cuanto a hidráulica con respecto a la efectividad de la tecnología de extinción de incendios con mangueras. Acuérdense, vamos a ver hoy día que la demanda mínima de un sistema de mangueras, en el peor escenario o en el mejor escenario posible, es 500 galones por minuto. Entonces estamos analizando el mejor escenario posible. En la realidad, no siempre se apagan los incendios con 500 galones por minuto. Es más, en la mayoría de veces los incendios de gran tamaño o los incendios que han pasado fuera de control total requieren 1.000, 2.000, 3.000 o 4.000 galones incluso hasta 5.000 galones por minuto de agua. O sea, estamos totalmente subdimensionando la realidad. Pero aún así, suponiendo que todos los riesgos fueran leves, incendios de mediana tamaño, estos incendios se hubiesen apagado tan solo con 4.730 galones por minuto con respecto a 50.000 galones por minuto, basados en que son solo 500 galones por minuto que descargan las mangueras, cosa que no es cierta. Pero en ese peor escenario, vemos que el consumo de agua por minuto o el caudal de los rociadores representa tan solo el 9% del caudal que descargan las mangueras. Y miren la torta cómo se reparte. ¿Qué espacio ocupan los rociadores dentro de este escenario de incendios apagados? Esto es clarísimo. Y en base a eso, cuando ustedes diseñen, entiendan que detrás de la hidráulica están estas estadísticas y que están diseñando un sistema que sí funciona y no sucede ninguna de las causas de falla que ya hemos mencionado en las diapositivas anteriores, tan solo va a requerir 9% de lo que requiere un sistema de mangueras. Por eso se dice que a veces los rociadores están hasta sobredimensionados con respecto a las mangueras. ¿No? Vamos al aspecto termodinámico del tema. ¿Cómo sería el análisis termodinámico de la extinción de incendios con rociadores? Bien, vamos a hablar un poquito sin confundirlos demasiado, pero es necesario
meternos un poquito en termodinámica, vamos a hablar de lo que es la potencia del fuego. ¿Qué es potencia del fuego? Es la cantidad total de energía producida por el fuego en unidad de tiempo determinada. Y se puede expresar como kilojoules por segundo, kilojulios por segundo. El kilojulio es la unidad de medida de energía producida por una unidad de materia o de masa. Por ejemplo, un kilo de madera. ¿Cuántos kilojulios produce? Tantos. Esos kilojulios que produce la madera, ¿en cuánto tiempo lo produce? No es lo mismo que lo produzca en una hora o que lo produzca en un segundo. Eso va a definir una velocidad de producción de energía. Y esa velocidad de producción de energía se llama kilojulios por segundo, que traducido finalmente es la unidad de los kilowatts, que es la unidad de potencia. Entonces los incendios se miden en potencia, tal cual se mide un motor eléctrico, el motor de un auto, un foco de luz, etc. Kilowatts de energía es unidad de energía por unidad de tiempo. Entonces, si 1000 julios de energía, cualquier unidad de energía produce 1000 julios, un pedazo de material combustible, ¿no? Un kilojulio, y esa energía es aplicada durante un segundo, es decir, 100 kilos levantados 1 metro en un segundo, esa unidad de potencia nos va a dar exactamente 1 kilowatt. Ese es el concepto de kilowatt. 1000 julios de energía durante un segundo me van a levantar 100 kilos 1 metro en un segundo. Y eso es el kilowatt. ¿Ok? ¿Por qué es importante la potencia del fuego? La característica esencial que describe cuantitativamente qué tan grande es un incendio es el tiempo que le toma a esa energía ser liberada. En otras palabras, 1 kilo de madera que se quema por segundo no va a ser lo mismo a que ese kilo de madera se queme por minuto o se queme por hora, ¿sí? O se queme por años, ¿sí? La oxidación es una combustión también, que por años se va destrozando el material. Entonces, para un incendio es un proceso acelerado de liberación de energía que se define como potencia. Entonces, para definir potencia de un incendio, tenemos que necesariamente definir el tiempo en que esa potencia es liberada. ¿Ok? Y esa es la variable más importante para definir el tamaño del incendio. O la gravedad del incendio. Si se quema 1 kilo de madera por segundo, 1 kilo de madera por segundo, se están quemando 20.000 kilojoules por segundo, ¿sí? En este caso la madera produce 20.000 kilojulios de energía. 20.000 kilojulios de energía, que son 1 kilo de madera, y eso me provoca 20.000 kilojulios por segundo, que son en kilowatts 20.000 kilowatts. Pero si 1 kilo de madera se quema por minuto, o sea, cada minuto se pierde una masa de 1 kilo, si yo pusiera el incendio en una balanza, y pesa 1000 kilos mi incendio, ¿ok? De materiales combustibles. Vamos a suponer 1000 kilos de madera. Y yo he puesto este incendio en una balanza, y después de 1 minuto desaparece del peso de mi incendio, que está puesto en una balanza. Imagínense que yo he puesto una balanza gigante en un cuarto lo pongo en una balanza, y después de 1 minuto, mi cuarto que pesaba 1000 kilos comienza a pesar 999 kilos, se ha perdido 1 kilo de madera en 1 minuto. Después de ese minuto, se ha perdido 1 kilo de madera. Es decir, se ha liberado a la atmósfera o al incendio energía equivalente a 20.000 kilojulios en 60 segundos. Eso va a hacer que
que mi potencia de incendio tan solo sea 333 kilowatts, que es los 20.000 kilojoules dividido entre 60 segundos. Me da 333 kilojoules por segundo, que son 333 kilowatts. Miren la diferencia en la potencia de un incendio entre que el incendio se extinga, produzca 20.000, queme 20.000, 1 kilo de madera por segundo, con lo cual son 20.000 kilowatts de potencia, o ese mismo incendio queme 1 kilo de madera por minuto, con lo cual serían 333 kilowatts de potencia. Finalmente, y creo que esta va a salir un poco partida, voy a subirla por el tamaño de la pantalla. ¿Qué pasa si se quema si se quema 1 kilo de madera por hora? Pues se ha quemado 5, igual dividiendo, una hora tiene 3.600 segundos, se ha quemado tan solo 5.000, se han producido tan solo 5.55 kilowatts de energía por segundo. Kilojoule por segundo. Entonces miren lo importante o lo diferente que puede ser quemar 1 kilo de madera en el tiempo. No me interesa cuánto material está ardiendo, sino cuánto se está ardiendo por unidad de tiempo. ¿Sí? Por eso es un poco mal esos análisis que se hacen de pesando los materiales para poder evaluar la carga calórica de una... Esa es la carga calórica potencial, pero realmente lo que importa es cuánto de esa carga de energía se está quemando. ¿Ok? Bien. El agua. Si el agua fuera aplicada 100% eficientemente, me puede descargar 3.400, me puede absorber 3.400 kilojulios de energía. Entonces podemos hacer una ecuación tan simple como decir que si aplicáramos 1 litro de agua por segundo, podemos absorber 3.400 kilojoules por segundo, que son impresionantemente 3.400 kilowatts. ¿Sí? 3.400 kilowatts, es decir, 10 kilogramos de 3.400 son como 10 kilowatts, 10 kilogramos de madera quemada por minuto. ¿Ok? Como el calor de combustión de la madera es 20.000 kilojoules por kilo, o sea, cada kilo de madera puede producir 20.000 kilojoules de energía, y el agua puede absorber 3.400 kilowatts de energía, que van a ser 3.400 kilojoules por cada kilogramo segundo, cada kilogramo de agua, 1 kilogramo es 1 litro, entonces podríamos decir que 1 kilo de madera, el agua teóricamente, si es que fuera 100% efectiva, lo podría extinguir en 6 segundos, o podría absorber el calor de esa energía producida en 6 segundos. Entonces podríamos extinguir un incendio que quema 1 kilo de madera por cada 6 segundos, 3.400 kilos 6 segundos, que son 20.000 kilojoules entre 6 segundos, 3.300 kilojoules, 3.333 kilowatts de energía. Entonces, teóricamente, un fuego con una potencia de 3.3 kilowatts se puede apagar tan solo con 1 litro por segundo de agua, que es una cantidad muy pequeña. En base a esta teoría es que se dice que los rociadores, el sistema de rociadores está totalmente sobredimensionado. No porque queramos hacerlo sobredimensionado, sino porque esto es teoría pura. El agua nunca es 100% efectiva. Es más, probablemente no esté por debajo del 10% de su efectividad. Y eso lo vemos porque el agua no se evapora completamente. La mayoría del agua que se aplica a un incendio termina en las pistas, en las calles, regándose por toda la ciudad o por alrededor de la zona del incendio, cae por las escaleras, etc. Todo esa agua que no se evaporó no cuenta para la extinción. La única que cuenta es la que se convirtió en vapor y se liberó a la atmósfera. ¿Ok? Entonces, pero la potencialidad del agua es un litro por segundo, que no es nada.
puede apagar un fuego teóricamente de 3.3 kilowatts de energía. Pero esa teoría es lo que nos ayuda a entender por qué los rociadores necesitan tan poca agua comparado con las mangueras. Y para que ustedes cuando diseñen entiendan el potencial y por qué la norma, a veces les cuesta trabajo recomendar caudales bajos para rociadores. ¿Sí? ¿Cómo se comporta un incendio? Un incendio, desde que comienza hasta que crece a su pico de corriente, de potencia, esta es potencia versus tiempo, kilowatts con respecto a tiempo, va a llegar a un punto de máxima energía. Esta tasa de crecimiento está compuesta de la primera etapa, la etapa incipiente, en que el fuego se está formando, que puede ser minutos, segundos, minutos, horas y hasta un día, 2 días. ¿Sí? Es el tiempo en que ese calor va a provocar un cortocircuito, puede estar recalentando un cable por muchos días, podría decir meses, hasta que provoca ese fuego incipiente, va a provocar que comience a tener un crecimiento ya. Esta etapa 2 es la que vamos a evaluar ahora, hasta que llega a una máxima energía en la cual el fuego va a llegar a estabilizarse, ya sea porque no tiene suficiente oxígeno para arder o porque no tiene suficiente combustible para seguir ardiendo, lo que va a definir dos tipos de desarrollos de fuego, limitados por el oxígeno o limitados por el combustible. Si falta oxígeno, el fuego se mantiene en esta etapa 3 constante. Igual, si ya el combustible ya está ardiendo, ya no hay más combustible que quemarse, solamente va a arder el que está quemándose, la potencia comienza a estabilizarse. Luego de esa etapa, generalmente ya por falta de combustible o por falta de oxígeno, va a llegar a una etapa de decaimiento. Entonces, básicamente, los fuegos, hay más etapas, pero las básicas serían la etapa incipiente, etapa 1, la etapa de crecimiento, la etapa de desarrollo total y la etapa de decaimiento. ¿Okay? Entonces la potencia del fuego expresada en kilowatt va a variar con el tiempo. Inicialmente el fuego incipiente se desarrolla hasta que llega a una etapa de crecimiento. Cuando el fuego llega a su pico de crecimiento se dice que está totalmente desarrollado y finalmente entra en una etapa de decaimiento que tiene dos causas. Una, decaimiento limitado por el combustible y otra, decaimiento limitado por el oxígeno. Va a depender del fuego interior o si el fuego exterior, qué tanto combustible o oxígeno está interactuando con esa llama o con ese fuego. Bien. ¿Qué tipos de crecimiento tienen los incendios? Hay varias formas en las que se puede dar ese crecimiento, la etapa 2. Pero científicamente se evalúa con una tasa de tiempo para alcanzar una valla, un objetivo. El objetivo que convencionalmente se ha establecido para alcanzar esa valla es 1000 BTUs, porque esto fue creado en Inglaterra, en Europa, creo que en Inglaterra. 1000 BTUs son equivalentes a 1055 kilowatts. Entonces, la tasa de crecimiento del fuego se va a medir en el tiempo que demora el fuego a llegar a esa potencia, 1000 kilowatts. 1055 kilowatts redondeado a 1 megawatt. 1 megawatt de potencia. 1.05 megawatt de potencia. El BTU más o menos avanza casi igual que el kilowatt, pero un BTU es un kilowatt, 1.05 kilowatt, entonces hay una pequeñísima diferencia, ¿no? Por eso es el 55 en esa fórmula. Entonces, el tiempo en que el fuego llega a una tasa de crecimiento de 1055 kilowatts, una tasa de potencia de 1055 kilowatts, va a definir si el fuego va a definir la velocidad de crecimiento del fuego. Por convención, los fuegos lentos van a demorar 600 segundos, ¿sí? 10 minutos en llegar a 1055 kilowatts. Los fuegos de crecimiento mediano, 300 segundos. Los fuegos de crecimiento rápido, 150 segundos. Y los fuegos de crecimiento ultra rápido, 75 segundos. Quiere decir que esta
esta distancia entre el eje T0 y el final del periodo 2 puede ser 75, 150, 300 o 600 segundos en que ese va a llegar a este punto, 1055. Bueno, el punto puede estar por acá, porque puede seguir creciendo a más de 1055. Pero la curva de crecimiento, la tasa en que crece el fuego, hasta que se mide solo hasta que llega a 1055 kilowatts. Espero que estén entendiendo, esto es un tema de termodinámica, pero creo que de repente con esta gráfica se puede entender. El fuego va a seguir creciendo, ¿ok? Miren, la tasa lenta es esta, la tasa mediana, rápida y ultra rápida. Acá estamos midiendo potencia igual contra tiempo, la misma gráfica anterior, ¿sí? Un fuego lento alcanza el valor 1055 en 600 segundos. Uno mediano en 300, uno rápido en 150 y uno ultra rápido en 75. Pero siempre pueden seguir creciendo. Y se supone que van a crecer la misma tasa. O una tasa de repente variable, va a depender también mucho de la tipología. Entonces, cuando se hacen estudios de termodinámica, ensayos de fuego, para homologar los ensayos, yo tengo que definir cómo voy a hacer mi ensayo, con qué potencia, con qué tasa de crecimiento. De tal manera que yo puedo comparar un estudio con otro. Si yo hago una prueba con una tasa de crecimiento rápida, usando metano, y pongo la cantidad de metano, bueno, vamos a poner el metano es un mal ejemplo, un quemador de metano, está bien, un quemador de metano o de propano, y lo hago producir una energía tal, mido la energía que está produciendo en la unidad de tiempo y trato de aproximar la cantidad del mechero del metano en un ambiente cerrado a que trate de alcanzar esta velocidad de crecimiento. Es decir, que la potencia liberada si es rápida, a los 150 segundos, haya sido 1055 kilowatts. Y ya eso lo puedo reproducir con geometrías diferentes, cuartos diferentes. Si el cuarto es más grande, tengo que poner de repente un tamaño de llama o una velocidad de quema de metano mayor, pero siempre tratando de lograr que la velocidad de crecimiento del fuego sea 1055 kilowatts. De esa manera, yo puedo reproducir en el tiempo un fuego de velocidad rápida bajo diversas configuraciones y establecer que ese ensayo puede ser reproducible para poder evaluar el comportamiento del fuego, para múltiples razones, para ver cómo funcionan los rociadores, para ver cuánto demoran en activarse, los sensores de humo, etc. Es para todo. ¿Okay? Esa es un poco la teoría de la termodinámica. ¿Okay? Pero hay un punto muy importante. Esas tasas se basan en que el fuego crece en forma cuadrática. Este es el punto al que realmente quiero llegar. Cuadrática con respecto al tiempo. Quiere decir que cada segundo que pasa la potencia del fuego crece como el cuadrado de la potencia anterior. Es decir, si en el primer segundo el fuego tiene una potencia 1, en el segundo 2, en el segundo va a tener una potencia 2 al cuadrado, 4. En el tercero 3 al cuadrado, 9. El crecimiento del fuego tiene su comportamiento, por eso esta curva es creciente a tasa creciente. Si no sería así al revés, ¿no? Sería así echada. Más bien es empinada, parada. ¿Okay? Es creciente a una velocidad creciente. ¿Okay? Y eso define una fórmula muy importante en termodinámica, que es alfa t cuadrado. Los fuegos van a crecer como el cuadrado de la velocidad anterior, multiplicado por un valor alfa. Ese valor alfa es la velocidad de la que hemos venido hablando. Un fuego con crecimiento pequeño, para que logre llegar a 1055 kilowatts, un megawatt, va a demorar 600 segundos. Y su valor alfa
es 0.0293. Si lo quiero lograr en 300 segundos, el valor de alfa es 0.011, 0.04 para 150 segundos y 0.18 para 75 segundos. Este coeficiente de crecimiento del fuego es lineal, ¿sí? Es kilojoule por segundo a la n-1. Pero no los quiero rayar tanto o complicar tanto, sino más que nada explicarles el T cuadrado. Entonces, ¿cuál es el encanto del rociador? El encanto del rociador es que está desde el comienzo en el fuego. Y lo va a pescar, lo va a coger, lo va a encontrar cuando su T es bajo. Los bomberos no, los bomberos o los ocupantes que usan mangueras van a agarrar ese T mucho después. El tiempo lo van a agarrar mucho después. Entonces la potencia con que apaga, con que encuentra un rociador cuando se abre, está llegando a cero en los primeros segundos. Normalmente un rociador se abre, depende de la altura, la distancia radial, axial. Podemos hacer cálculos de eso, hay muchos métodos, entre ellos termodinámicos básicos como métodos algebraicos, como los métodos de Alper-Sealing, las correlaciones de Alper-Sealing y Alper y Warp, o también hay métodos muy complejos que tienen que ver con ya termodinámica usando Navier-Stokes, y uno de ellos es el software por excelencia para hacer esos análisis, es FDS, que es un software de simulación de incendios. Pero al margen de ello, los tiempos o la potencia en la cual el rociador se abre para apagar el incendio y hace que esta curva se trunque, no siga creciendo, se trunque por acá y caiga en la potencia del incendio, es el encanto del rociador. Ya cuando el tiempo pasa y llegan los bomberos, después de mucho después que esto, los bomberos van a llegar cuando el fuego está por acá, en este sector. La etapa 3 puede durar horas, puede durar días. Una vez que el fuego alcanza una potencia, más o menos se establece constante. Claro, sube, baja de acuerdo a las condiciones del combustible, pero los bomberos van a llegar en la etapa 3, cuando el fuego está totalmente desarrollado. Y esos los incendios que duran 2-3 días para apagarse, son fuegos que están en la etapa 3. Esta etapa puede ser muy corta, depende de la cantidad de combustible, o muy larga, un gran incendio. Esto puede ser 1 o 2 días, que es lo que se demoran los bomberos. Los bomberos luchan constantemente por lograr que el agua supere esta capacidad de potencia en absorción de calor. Tengo que absorber más agua que la potencia producida por el incendio. Son como dos titanes, ¿no? El titán del fuego enfrentándose con el titán del agua. Y el agua muere, el fuego también muere. El agua muere, se convierte en vapor y muere. Mientras más soldados agua mueran, mejor estamos apagando el incendio. O le estamos ganando la batalla al incendio. Entonces lo que tenemos que lograr es que muera todos los soldados que podamos. Mientras más héroes tengamos, y se van al cielo, pues efectivamente se van al cielo, el agua se va al cielo convertida en vapor. Mientras más vapor generemos, más energía estamos absorbiendo. Pero el rociador tiene el encanto que en vez de atacar el incendio en esa etapa, lo ataca en la etapa 2, con unas potencias muy bajas, ¿sí? Y eso tiene que ver con el T cuadrado, ¿sí? Que estamos viendo. Bien, acá tenemos ya para terminar lo que es termodinámica, la potencia de un sofá, ¿no? Vemos, por ejemplo, como a los 200 segundos, o vamos a poner acá el pico, a los 250 segundos, el fuego está en 2000 kilowatts, ¿sí? Del sofá de un cuerpo. Si el sofá es de 2 cuerpos, como el que se ve en la gráfica, está en casi 3000 kilowatts. Y si es un sofá de 3 cuerpos, 3000 kilowatts. Y acá podemos deducir a 1000 kilowatts qué tiempo demora, ¿no? Este demora más o menos 150 segundos y este demora 1000 kilowatts, el de un cuerpo 220 segundos.
Entonces, más o menos, ya sabiendo que los tiempos son 75, 150, 300 y 600, podemos decir que aproximadamente, miren, un fuego de tasa media demora 300 segundos en alcanzar 1000 megawatts o 1000 kilowatts. 300 segundos. Por acá, 300 segundos. Pero miren está alcanzándolo en algo de 200 segundos. Es decir, es más rápido que uno de velocidad media, pero no llega a ser uno rápido. Entra en medio y rápido, ¿no? Porque en 150 segundos llegará un megawatt, 150 segundos estaría por acá, 1000 kilowatts. Entonces el sofá de 3 cuerpos sí tiene una velocidad de crecimiento rápida. 150 segundos, ¿sí? 150 segundos, un megawatt, ¿no? Estos sofás son obviamente sofás con espuma económica, sin retardante al fuego ni nada, que son los típicos que se usan en las viviendas, ¿no? Entonces acá podemos ver fuego de velocidad rápida. Acá les dejo una tablita donde me da las mismas potencias para un cubo de basura, 15 kilowatts, para una silla tapizada, 370 kilowatts, 4 sillas 160 kilowatts apiladas, 2100 kilowatts, una silla con espuma de poliuretano, 2100 kilowatts de energía, tal vez esté por acá, 2100, debe ser esta. Un colchón de algodón y yute, 40 kilowatts, un colchón de espuma de poliuretano, 2600 kilowatts, un sofá tapizado 3200, la gasolina, imagínense, es solamente 400 kilowatts por cada 2 pies cuadrados de área. ¿Okay? Un árbol de Navidad, estos de plástico, o perdón, son estos de madera seca, 500 kilowatts de energía. ¿Qué tiene que ver todo esto con la hidráulica? Pues tiene que ver demasiado. El problema de distinción de incendios con rociadores no es un problema de hidráulica, es un problema de termodinámica, básicamente. Usamos la hidráulica como herramienta, pero ¿qué define la cantidad de agua que tenemos que lanzar a un fuego? Va a definir todas estas variables. ¿En qué momento lanzamos el agua? ¿Qué potencia encontramos? ¿Qué tan rápido lanzamos esa agua? ¿En qué momento de esta regleta de tiempo pescamos este incendio en este sofá? Pues no es lo mismo agarrarlo en esta etapa. No es lo mismo agarrarlo en esta etapa. Porque son potencias que crecen al cuadrado cada segundo. Bueno, eso es en teoría, ¿no? En la práctica no les puedo decir que esa sea el crecimiento real de un incendio. Cada incendio tiene su comportamiento, su personalidad. Entonces, señores, como el tiempo es la variable más importante en definir la potencia de un incendio, el rociador que se encuentra, que se activa mucho más rápido que la extinción manual, ya sea por los ocupantes o por los bomberos, hace que el rociador no necesite tanta agua para extinguir. Y bajo ese escenario, no quisiera hacer más cálculos, es que se explica por qué voy a regresar, por qué el 74 de los incendios se extinguen con solo 25 galones por minuto de agua, y esos mismos incendios se hubiesen extinguido con 37.000 galones de agua. 1.850 galones contra 37.000. Es probable que incluso esté sobredimensionado este análisis, porque los bomberos no apagan el incendio. Los que escuchen esta clase y sepan lo que son 500 galones por minuto de agua en un incendio, saben que estoy hablando de casi nada de agua. No es nada comparado a la potencia que desarrolla ese mismo incendio cuando ya pasó a otra etapa del tiempo, del desarrollo del mismo. Entonces, creo que hasta me quedo corto al decir que son 1.800 contra 37.000 galones de agua. Y es prácticamente como apagar la colilla de un cigarro al comienzo, o que ese cigarro queme una casa. Y esa es la diferencia. El cigarro, para que queme la casa, se va a demorar muchísimo tiempo, ¿sí?
para que provoque un gran incendio. No vamos a suponer que el incendio fue provocado por una colilla de cigarro. A los primeros segundos lo puedo apagar con mi dedo mojado. Y a las horas lo tengo que apagar con 5.000, 10.000 galones de agua. Tiempo. Todo eso se va al tema del tiempo. Bien. Entonces, entendiendo ese potencial que tiene el agua, ahora vamos a entender cómo funciona el concepto de hidráulica. Vamos a ver los parámetros de diseño de la norma NFPA 14. ¿Ok? Entendiendo que hay 3 métodos para extinguir incendios. ¿Ok? Pero eso lo vamos a comenzar a tratar en la próxima lección, ya que estamos ya por los 50 minutos de clase. Entonces, ha sido necesario entrar en temas de estadística y de termodinámica, porque eso nos va a servir ahora para entender las diferencias entre la NFPA 14 para diseño de mangueras y la NFPA 13, que son lo que vamos a ver en la próxima lección. Muchas gracias por escucharme y nos estamos viendo en la próxima.